Muy buenos días a todos. En el día de hoy le venimos a explicar la aplicación de los vectores en la vida cotidiana. Mi grupo está conformado por Jenny Alexandra Soto Arcila y mi persona, Carlos Villalba. Pasa bien. Bueno, primero que todo, ¿qué son los vectores? Los vectores permiten representar cantidades físicas dotadas no solo de magnitud, sino de dirección, como en el caso de la fuerza, la velocidad o el desplazamiento. Ese rasgo de contar con dirección es el que distingue a las magnitudes o cantidades vectoriales de las magnitudes o cantidades escalares. Pasa. Bueno, acá vemos un ejemplo. Está la dirección del punto rojo y el módulo que es del punto azul a la flechita. Pero sin embargo existen otras cantidades que para, que para estar definidas no solo basta con conocer su magnitud, sino que además es necesario conocer su dirección y sentido. Por ejemplo, si decimos que un avión se localiza a 800 kilómetros del aeropuerto, de donde despegó la información está incompleta porque la ubicación no es específica. No es específica. Para obtener la localización exacta del avión se requiere conocer la magnitud de su desplazamiento, que para este caso en particular son 800 kilómetros. La dirección de su, la dirección de su desplazamiento. Por ejemplo, si el avión se dirige en línea recta y esta forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. El sentido de su desplazamiento, el cual puede ser hacia el norte, sur, este u oeste. Pasa. Bueno, acá los vectores nos permiten entonces representar las cantidades vectoriales y con ello muchos fenómenos naturales. Como ven acá, desplazamiento, velocidad, aceleración, fuerza, torque, impulso. A las cantidades físicas que tienen magnitud, dirección y sentido se le denominan cantidades vectoriales. Los vectores nos permiten entonces representar las cantidades vectoriales y con ello muchos fenómenos naturales. Son cantidades, son cantidades vectoriales, como están acá: desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, impulso, cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico e inducción magnética. Pasa ahí. Los fenómenos físicos que ocurren en la naturaleza se manifiestan estableciendo relaciones entre cantidades específicas. Algunas de estas cantidades están determinadas únicamente por su magnitud o tamaño. Por ejemplo, la temperatura de un objeto, la masa de un cuerpo, el tiempo que tarda en evaporarse cierta cantidad de agua, entre otros. A estas cantidades se les denomina cantidades escalares. Por consiguiente, existen numerosos ejemplos de la vida cotidiana que pueden representarse a través de magnitudes o cantidades vectoriales. En el presente trabajo se analizará paso a paso el siguiente problema automovilístico para demostrar el uso que tienen estas cantidades en nuestra vida cotidiana. Para esta área en particular. Paso, dale. En este trabajo resolveremos este problema que aparece acá, que dice así: la familia Suárez desea realizar un viaje en automóvil desde su residencia hasta la residencia de sus abuelos. El automóvil debe recorrer 3 kilómetros hacia el norte y luego 5 kilómetros hacia el, y luego 5 kilómetros hacia el norte, 40 grados. Si la familia desea saber cuál es el recorrido resultante del viaje, ¿cómo pueden obtener esta información? Mi compañera Jenny les va a explicar cómo podemos solucionar esto. Buenos días. Solución.
Pasa la Una diapositiva. situación cotidiana y simple como un viaje familiar involucra cantidades vectoriales debido a que se realizan desplazamientos hoy en día para conocer el recorrido o el desplazamiento resultante de un automóvil. Se recurre a herramientas web que mediante un GPS calculan la distancia que se debe recorrer y algunas herramientas calculan la dirección u orientación final. También si hay señales de tránsito. Sin embargo, empleando los vectores se pueden obtener ambos valores de forma gráfica y analítica. A continuación se representa entonces la resolución al problema planteado mediante el uso de vectores de forma gráfica, analítica, paso a paso. Aquí vemos la representación gráfica de los desplazamientos viene dada en la figura 1, donde el vector D1 representa en color rojo el desplazamiento de 3 kilómetros, siendo ese valor el módulo del vector D1. El vector D2 representa en color azul el desplazamiento de 5 kilómetros, por el cual se considera una inclinación de 40 grados al trasladarlo. Al calcular los vectores D1 y D2, se pueden calcular el vector resultante D, que representa el color verde. El desplazamiento final del automóvil, que se calcula como la suma de dos desplazamientos de los vectores D1 y D2, tomando en cuenta siempre el ángulo de inclinación formado. Procedimiento. Primero, para calcular el módulo de un vector tenemos que calcular la raíz cuadrada de la suma de los dos cuadrados de sus componentes. El vector resultante de y su orientación se calcula haciendo uso de las siguientes ecuaciones. Para calcular el módulo de un vector tenemos que calcular la raíz cuadrada positiva de la suma de los cuadrados de sus componentes d igual a raíz de x a la 2 más y a la 2. Para este caso en particular no se emplean las componentes de los vectores d1 y d2, ya que puesto que nos da sus magnitudes que para casos de la vida cotidiana en la información que generalmente se tiene. 2. Si sus componentes son vectores, se deben adicionar a la suma de los cuadrados el producto de sus componentes multiplicado por 2 y el coseno del ángulo que forman entre ellos, es decir, d igual a raíz de d1 a la 2 más d2 a la 2 más 2d a la 1, d a la 2 con coseno de 40. Seguimos con el procedimiento. Entonces, queda entonces d igual a raíz cuadrada de 3 a la 2 más 5 a la 2 más 2 por 3 por 5 por coseno de 40 grados sobre, y entonces eso vendría siendo igual a 77,55 kilómetros. Entonces, 4. Para calcular la orientación de nuestro vector resultante, multiplicaremos escalarmente el vector del resultante D por el vector inicial que sería D1. Y comenzamos a despejar el ángulo que forma entre ellos. La operación del producto escalar resultado, entonces, D por D1 igual a D de 1 coseno de teta. Entonces, despejamos a teta por teta, entonces vendría siendo teta igual a coseno de menos 1 por D1 sobre D de 1, entonces vendría siendo 1. Pero D por D1 igual a D1 más D2, cerramos paréntesis, entonces sería D1 coseno de teta igual a D1 a la 2 más D1, D2 coseno a la teta. Entonces igual a D1 sobre 2 más D1, D2 coseno de 40 a la 2.
Sustituyendo en 2 en 1 nos queda teta igual a coseno de menos 1 sobre D1 a la 2 más D1, D2, coseno de 40 grados sobre D de 1. Aplicando factor común de 1 sobre teta igual a coseno de menos 1, D1 más D2, coseno de 40 grados sobre D. Entonces, resolviendo, la orientación resultante será teta de igual a coseno de menos 1 de 3 más 5 coseno de 40 sobre 7,55. Todo esto sería siendo igual a 25,2 grados. Conclusión. De esta manera, un evento simple y cotidiano podemos representar a través del uso de vectores, lo cual agrega un valor importante a este tema. Muchas de las situaciones que observamos cada día, como accidentes de tránsito, lesiones por fuerzas mal aplicadas y otras relaciones a conceptos físicos de fuerza y velocidad, aceleración, momento de impulso, podrían analizarse e incluso evitarse mediante las aplicaciones de ciertas definiciones, teoremas y leyes físicas que solo se pueden comprender mediante el estudio de los vectores involucrados en cada una de estas situaciones. Gracias por su querida atención.